¿Quién fue el primer faraón de Egipto? Investigando sobre el antiguo Egipto, descubrí que el primer faraón generalmente reconocido es Narmer, también conocido como Menes. Se le atribuye la unificación del Alto y Bajo Egipto alrededor del 3100 a.C. Hay registros arqueológicos que muestran cómo Narmer usaba una doble corona como símbolo de la unión. Sin embargo, también he leído que hay debates entre historiadores sobre si Menes y Narmer eran la misma persona o dos faraones distintos. ¿Cuál es la teoría más aceptada hoy en día? Me encanta la antigüedad egipcia. Narmer es definitivamente fascinante, pero me llama más la atención un faraón que llegó bastante después, Ramsés II. Este faraón llevó a Egipto a uno de sus periodos más poderosos e influyentes. Además, logró firmar la primera paz registrada en la historia con los hititas, ¡qué increíble! Soy fan absoluto de Ramsés, el gran faraón. Lo interesante además de Narmer y Ramsés es el impacto de los grandes monumentos egipcios. Pienso en las grandes pirámides, que fueron construidas durante la dinastía 4 bajo la dirección de faraones como Keops. ¿Por qué otros imperios nunca pudieron siquiera aproximarse a esos niveles de construcción monumental? He leído sobre la construcción de las pirámides, y parece increíble que tengamos estructuras tan majestuosas perfectamente conservadas después de miles de años. También me asombra la capacidad que tuvieron los egipcios para administrar esos enormes proyectos sin la tecnología moderna. Me encantaría saber más sobre cómo lograban prever y organizar todo eso. Además de sus logros arquitectónicos, creo que algo que me intriga muchísimo de Egipto son las creencias religiosas y cómo explicabas la muerte. Tenían una visión compleja sobre el más allá, y el juicio en los infiernos que nos resulta muy diferente y fascinante desde nuestra perspectiva. ¿Alguien sabe cuándo y cómo empezaron a desarrollar esas ideas tan ricas sobre la vida después de la muerte? Definitivamente tienen creencias fascinantes. Recuerdo que aprendí sobre Osiris, la deidad que prometía a los egipcios una vida eterna en aspiración a la segunda posibilidad de renacer después de la muerte. Eso también hacía que cuidaran con devoción sus tumbas. Qué gran paradoja que ellos fueran quienes construyeran las tumbas más grandes del mundo, pero estas resultaran siendo sus cicatrices más duraderas. Me interesó mucho la historia de Tutankamón. Es increíble cómo su tumba fue descubierta casi intacta por Howard Carter, lo que nos permitió conocer tanto sobre el opulento pasado egipcio. Pero, ¿sabían que su momificación fue tan apresurada que muchas partes de su cuerpo fueron dañadas irreversible e irremediablemente? Claro. Tutankamón es popular por esa razón, testimoniales intactas, pero también tan triste por su mal estado de conservación. Para mí, el descubrimiento de esa tumba representa de verdad el último gran hallazgo arqueológico. Al margen de los faraones y las pirámides, me parece que la influencia cultural egipcia en el mundo antiguo fue esencial. Era el centro político y cultural del Mediterráneo antiguo, y su reputación trascendía como símbolo de avanzados sistemas y opulento arte. Me dieron ganas de estudiar más sobre Egipto ahora. Yo considero que la historia egipcia podría ser aún más increíble si fueran más exploradas sus relaciones internacionales, las guerras que libraron y cómo tuvieron la suficiente fuerza militar para no solo competir sino respetar ante pueblos tan poderosos como los asirios o los babilonios. Eso en su época sería como juzgar nuestra fuerza militar actual comparándola con países diferentes en una sola alzada. La civilización del antiguo Egipto es muy rica, pero a mí me fascinan especialmente sus mujeres, como Nefertiti y Cleopatra. La idea de mujeres poderosas, influyentes y respetadas en una época tradicionalmente dominada por hombres es simplemente increíble y definitiva. ¿Alguien sabe más sobre ellas o sobre las condiciones sociales respecto a la mujer en Egipto? Los egipcios tuvieron una posición excepcional respecto a las mujeres en comparación incluso con otras culturas antiguas. Tenían derecho a poseer propiedad, denunciar el maltrato conyugal e incluso divorciarse si querían. Cleopatra fue educada en las más prestigiosas escuelas, y llegó al poder no solo por ser reina, sino por su astucia política y fuertes habilidades diplomáticas. Y aunque el famoso ojo de Horus se suele ver mucho hoy día, creo que el amuleto de la vida, el Ankh, es el que merece más popularidad. El Ankh, más que un mero fetiche, simbolizaba el paso del amanecer al anochecer, un ciclo vital eterno y perfecto, además de representar profunda paz interior que en definitiva, es lo que todos buscamos, ¿no creen? Para responder al primer faraón, Narmer y Menes suelen ser estudiados como la misma persona, aunque algunos creen que podría haber sido un faraón anterior. Esta línea temporal inicial aún está en debate, pero Narmer claramente es fundamentado y apoyado por muchos hallazgos arqueológicos. Egipto antiguo realmente no deja de asombrarme. Me gustaría mencionar algo fascinante sobre Akenatón, el faraón que intentó cambiar radicalmente la religión egipcia, abandonando a los dioses tradicionales por la adoración unidireccional hacia el dios Sol Atón. Aunque su reforma fracasó rápidamente, vemos rasgos modernos en su intento por limitar supersticiones. Akenatón no logró convertir a Egipto al unitarismo religioso definitivamente, pero de alguna manera prematuramente nos recuerda a Mahoma e incluso al judaísmo al cambiar drásticamente creencias, hacer la religión monoteísta en contexto, y reducir la influencia de castas religiosas sobre el Estado. Politizando Dios siglos antes, creo que el papel del Nilo también merece ser mencionado. La economía egipcia dependía completamente de la inundación anual, que aseguraba cultivos, riego y comercio abundante.
Por eso la vida y cultura egipcias estaban tan enteramente enfocadas en sus ritmos estacionales, y sobre cómo el Nilo lo proveía todo, y además, el impacto cultural y religioso de Egipto fue monumental incluso en civilizaciones distantes. El mesianismo judío, los iniciáticos griegos o la mitología romana están repletas influencias egipcias. La historia eterna realmente nos hace recordar que Egipto no fue solo uno, sino muchos y diversos Egiptos en distintos momentos históricos. Totalmente de acuerdo. La cultura egipcia fue fundamental para la formación de la civilización occidental, mucho más de lo que a veces se reconoce. La historia, religión y ciencia de Egipto sentaron bases culturales que aún nos siguen impactando hoy en día. Absolutamente fascinante y no deja de llamarme la atención. Cada vez que alguien menciona Egipto antiguo me dan escalofríos con una literatura recomendada llamada Los egipcios, de Joe McCulloch. Es absolutamente increíble. Trato de leer libros diversos de distintos temas e historias, pero especialmente egiptología porque tiene demasiados misterios esperando a ser desvelados. ¿Alguna recomendación más que quieran compartir? Para resumir, el antiguo Egipto fue mucho más que Narmer, Atún o Cleopatra, verdaderamente fue un sistema interconectado cultural e históricamente, que de una manera u otra nos sigue hablando hasta nuestros días. Es maravilloso que curiosos como nosotros logremos mantener viva su historia con preguntas e interés genuino. Todos a leer más sobre Egipto, totalmente, qué increíble discusión nos aventamos. Ha sido genial descubrir juntos estas curiosidades. Definitivamente esto avivó mi curiosidad por el antiguo Egipto muchísimo más. Nos vemos en el siguiente tema panel, un placer participar. Aprendí mucho, y gracias a todos por la información adicional y cordialidad. Hasta la próxima, amigos, me encantó el tema, ignoraba tantas cosas sobre Egipto, y leyendo todos sus aportes confirmé que aún superficialmente, la historia egipcia tiene secretos dignos de ser descubrimientos increíbles. Saludos a todos.